En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos a la escucha de la bendita palabra de Dios que se proclama este día en todas las Eucaristías que se celebrarán en el mundo entero. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 65. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar al Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya, aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. Y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 6, versículo del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene a mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos. Dios te siga bendiciendo y gracias por darle este espacio a Jesucristo, escuchando la bendita palabra de Dios. Hoy podemos reflexionar de este evangelio que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Siempre es una tentación hacer nuestra propia voluntad. Este pecado entró con nuestros padres en el paraíso terrenal. Es el diablo el que se les acerca y el que los catequiza para que no hagan la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios caen en la desobediencia. Y con la desobediencia caen en el pecado. De ahí que todo pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Nos dice el evangelista: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nos enseña el camino para llegar a Dios, y el camino es hacer su santa voluntad. Aquí está el camino a la santidad si la amamos, si la queremos. Hacer la voluntad de Dios cuando más nos cueste. Jesús mismo nos enseña en la bella oración dominical a decir que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y Jesús nos enseña a hacer la voluntad de Dios, no solo con palabras, sino con su misma vida. Vayamos al desierto, donde Jesús, en medio de todas las pruebas y las ofertas baratas que el diablo le presenta, está dispuesto a hacer por encima de todo la voluntad del Padre. Lo mismo sucederá en el huerto de los olivos. Cuando ve venir el cáliz de amargura, Él se estremece, pero en medio de esa incertidumbre y prueba, que se haga tu voluntad, no la mía. No fue fácil, tampoco lo será fácil para los discípulos y todos los mártires que nosotros conocemos. Tampoco será fácil hacer la voluntad para todo aquel que quiere de verdad seguir el camino de Dios. Y sobre todo no es fácil cuando hoy se nos presentan ofertas baratas. La comunidad cristiana nos da testimonio cuando nos dice: el mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Preguntémonos si nuestras comunidades cristianas están dispuestas a hacer la voluntad de Dios cuando les arrecian las pruebas. ¿No es verdad que a veces, por pequeñas minucias, encontramos hermanos que ya no quieren regresar a la comunidad, que ya no quieren entrar a la parroquia? Y aunque no sean pequeñas minucias, hermano, es Cristo el que nos ha convocado.
y es a Cristo el que seguimos. Él es el que nos va a dar la salvación, la vida eterna. Estamos dispuestos como comunidades hoy a hacer la voluntad de Dios contra viento y marea cuando las pruebas nos agobian, nos sacuden. Muchos en la persecución huyeron, pero llevaban a Cristo en su corazón y lo iban anunciando. Otros se quedaron valientemente haciendo la voluntad de Dios a costa de que les hicieran morir como hicieron morir a Esteban. Que la gracia de Dios venga a nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y en todo momento siempre nos preguntemos, ¿lo que quiero hacer es la voluntad de Dios o es mi propia voluntad? Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa, y protégela benignamente de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.